Saludos hermanos y hermanas, y qué bien que estás con nosotros nuevamente para meditar la palabra de Dios, para compartir el Evangelio, reflexionarlo y seguir este camino de crecimiento, que es lo que estamos haciendo durante esta última semana del tiempo de Cuaresma. Ya hoy es martes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma y tenemos palabra de bendición. Como siempre, todos los días tenemos palabra de bendición y de algo que tenga el Evangelio podemos nosotros fortalecernos, educarnos en todo el sentido positivo de la palabra, para que poco a poco esto sea como un granito de arena que va acumulándose para nuestro propio bien y para nuestro propio crecimiento en las cosas de Dios. Hoy, hermanos y hermanas, la palabra de Dios suscita muchas preguntas para nosotros, y una de las preguntas que tenemos que hacernos al leer la palabra de Dios hoy es: ¿qué sucede cuando la gente no recibe la oferta de Dios o rechaza la oferta de Dios? ¿Qué pasa cuando las personas se cierran al Espíritu de Dios o a lo que Dios tiene que ofrecer? Y estas dos preguntas de alguna forma nos la contesta la palabra de Dios que tenemos hoy a consideración. Estamos en la primera lectura en el libro de Números, capítulo 21, del 4 al 9, donde Moisés tiene que enfrentar a un pueblo, pues hermanos y hermanas, cabeciduro, de dura cerviz, que siempre se está quejando y poniendo en tela de juicio si valió o no valió la pena salir de Egipto y enfrentarse a este desierto. Y en el caso de la primera lectura, pues también hay una lección, porque en esa primera lectura Dios, a través del mal que ocurre, saca un bien de lo que le está pasando al pueblo. De eso vamos a estar hablando en breves minutos. Y en la segunda lectura, que es la del Evangelio, estamos en el capítulo 8 de San Juan, versículos 21 al 30, donde Jesús dice una frase que es conmovedora, ¿no? Cuando yo sea levantado, entonces comprenderán que yo soy. Cuando yo sea levantado, comprenderán que yo soy. Una frase poderosa, ¿por qué? Porque ese yo soy es el mismo yo soy que le dijo Dios a Moisés cuando Moisés le dijo: hay tantos dioses que conoce el pueblo de Israel y te tienes que identificar y dar un nombre, porque de tantos dioses, ¿cuál tú eres? Y él dijo: yo soy. Ese es el nombre de Dios, el nombre íntimo de Dios, el nombre que hace que la tierra tiemble, ¿no? Y que las personas queden sacudidas y se arrodillen ante Él. Y es el nombre que utiliza Cristo en este Evangelio. Cuando yo sea levantado, comprenderán que yo soy. Y el hecho ocurre también, pues, por toda esta resistencia de parte del pueblo judío, de algunos miembros del pueblo judío, a rechazar la oferta de Dios que está clara en el Evangelio, a cerrarnos en torno al Espíritu. Entonces vamos a empezar a meditar acerca de eso en estas dos preguntas que nos debemos hacer nosotros. O sea, ¿qué más hay si nos cerramos a la oferta de Dios? ¿Y qué más hay si nosotros no queremos entrar a lo que el Espíritu Santo de Dios nos ofrece? Y esto lo vemos en términos de que no hay otra alternativa, hermanos y hermanas. Algo mejor puede ofrecernos el mundo fuera de lo que nos ofrece Dios, de lo que nos ofrece Jesús o el mismo Espíritu Santo. En la primera lectura, el pueblo judío, el pueblo hebreo, prácticamente, hermanos y hermanas, continuamente le sacaba en cara a Moisés de que hemos salido de Egipto, donde comíamos por lo menos cebolla y sopas de ajo, y tú nos tienes aquí viviendo en el desierto sin agua y con un pan que no tiene ni cuerpo. Y entonces había una queja tremenda contra Moisés y contra Dios, contra Moisés y contra Dios. Habían estado claros en que iban a salir de Egipto y que iban hacia una tierra prometida, una tierra que emana leche y miel, una tierra de bendición, una tierra donde no iba a haber escasez, una tierra donde el favor de Dios y el amor de Dios iba a ser continuo sobre ellos. Pero el viaje se alargó precisamente por la duda. El viaje se alarga por la sospecha, por la incredulidad del pueblo, por la infidelidad, por la falta de lealtad. Es que se extienden este pueblo en el desierto por casi o cerca de 40 años. Y entonces, dentro de lo que pasa en la primera lectura de hoy, ocurre un texto bien famoso, que es donde dice el texto que entonces Dios envió unas serpientes venenosas por la falta de seguridad que tenía el pueblo en la promesa
de él. Entonces se envían estas serpientes venenosas, empiezan a atacar a los miembros del pueblo hebreo y empieza a morir un montón de gente. Y cuando esto ocurre, entonces el pueblo decide cambiar de mente y hablan con Moisés. Y en vez de quejarse con Moisés, le dice, bueno, nos arrepentimos de lo que dijimos, es que no entendemos, pídele a Dios entonces que pare esta situación de las serpientes venenosas que nos están atacando porque están acabando con cada uno de nosotros. Entonces Moisés ora a Dios y Dios lo que hace es que le dice a Moisés, crea una serpiente de bronce y ponla en un estandarte y la persona que la mire va a quedar sana si ha sido mordida por una serpiente venenosa, y así mismo ocurrió. Entonces estamos viendo, hermanos y hermanas, dentro de esta situación que a veces las lecciones son las que llevan a las personas a ver con entendimiento la oferta que hace Dios, a comprender lo que Dios quiere hacer por nosotros. Siempre va a haber esa resistencia. Por eso es que estamos hablando. O sea, ¿qué otra cosa queda cuando el ser humano se cierra a la bendición de Dios, se cierra al camino de Dios o pone a un lado la oferta de salvación que Dios le hace? Pues no necesariamente en este tiempo que estamos viviendo, hermanos y hermanas, es cuestión de decir que la persona perdió o no tendrá otra oportunidad. Es que a veces nosotros tenemos que comprender, y a veces se nos escapa de la mente, hermanos y hermanas, que el tiempo de gracia se inaugura con la venida de Cristo al mundo, cuando Dios se encarna en su Hijo Jesús y Cristo viene al mundo a través de María, que celebramos en Navidad. Ahí comienza el tiempo de gracia, y ese tiempo de gracia se extiende hasta la segunda venida de Cristo. O sea, durante todo ese tiempo que ya Cristo vino, hasta que venga por segunda vez, que es lo que estamos esperando, ese tiempo es el tiempo de gracia. Ese tiempo es el tiempo favorable. Ese tiempo es el tiempo de la misericordia, de la bendición, de la sanación, del perdón, cuando haya arrepentimiento. Entonces a veces no nos damos cuenta de eso. Es como los israelitas, ¿no? Salen de Egipto, caen en el desierto, pero Egipto no sale de dentro de ellos. O sea, aún en el medio del desierto, y llevan 30 años en el desierto y siguen pensando en lo que dejaron atrás. Y siguen pensando en que atrás y lo que dejaron les iba mejor que lo que tenían ahora. Pero es que no tienen ojos para ver la visión. No tienen ojos para ver lo que está por venir, la tierra prometida. Por eso, los que salieron originalmente de Egipto no llegaron a la tierra prometida. Llegaron sus hijos o llegaron sus nietos, pero los originarios no llegaron. Bueno, hasta Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, hermanos y hermanas, por haber dudado también en algún momento del poder y de la promesa de Dios. Entonces, tú no puedes salir del camino que te están indicando y todavía pensar en él. Entonces tiene que haber una ruptura, tiene que haber un rompimiento, tiene que haber un desligarse, tiene que quedar atrás. Pero si tú vas a venir a los caminos del Señor añorando lo que dejaste en el pasado, o como quien dice, ¿no? Con un pie allá y otro pie acá, con el pie izquierdo metido allá y con el pie derecho metido acá, o mirando para atrás lo que dejaste, añorando lo que dejaste, estás en una lucha interior, estás en un debate interior, y eso tenemos que librarnos de eso, ¿no? Por eso es que decimos que de un mal Dios saca un bien con estos hebreos en el desierto, porque al mirar la serpiente de bronce quedaban sanos, y uno dirá, wow, y estaba prohibido hacer imágenes de cosas del cielo y de la tierra en aquel tiempo, y Dios manda a Moisés a que haga una estatua de bronce de una serpiente y que la miren para que queden sanos. Bueno, es que en aquel tiempo habían esas creencias de que las serpientes podían curar. Tal vez el veneno se podía utilizar para algún tipo de curación. Pero Dios, de aquella tradición maligna, hace un bien para darle una lección al pueblo en aquel tiempo. Y a veces, hermanos y hermanas, nosotros como que no captamos que nos están sacando de un lugar cómodo del pasado en el que nos hemos metido, que al fin y al cabo en el futuro será incómodo. Y así es que yo lo entiendo y lo comparto contigo, la palabra de Dios hoy. Piensa en esto, en la Cuaresma, ya que estamos terminándola. Nosotros nos hemos acomodado a un cierto tipo de vida y ciertas cosas que ocurren.
Y ese espacio de comodidad es pequeño. Es pequeño. Y probablemente el que se acomoda a un espacio de comodidad pequeño va a estar incómodo en el mañana. Va a estar bien incómodo en el mañana. Y Dios lo que nos dice es mejor estar incómodos ahora para que mañana estés cómodo. No sé si me sigues. Es mejor estar incómodo ahora para estar cómodo mañana. Porque la zona de comodidad de mañana será más amplia. Y a veces nosotros nos limitamos nosotros mismos por el apego a ciertas cosas del mundo, a ciertas cosas de la vida. Por eso es que Cristo le dice a los judíos que están resistiéndose a la apertura y a la oferta de Dios y del Espíritu en esta segunda lectura del Evangelio, hermanos y hermanas, que yo soy de arriba y ustedes son de abajo y por eso es que no entienden. Bueno, ese es el debate, ¿no? ¿Quién eres tú? Le dicen ellos. O sea, ¿quién eres tú? Porque no acaban de entender que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios es su Padre. Y hay un montón de quejas en ese asunto contra Jesús. Y Jesús ve que le pasa lo mismo que a sus padres los hebreos en el desierto, ¿no? Están metidos dentro de una zona de comodidad pequeña que les hace incómodos. Pero no se ven que esa incomodidad en el mañana les va a servir para estar cómodos. Pero no la aceptan. No la aceptan. Y en la vida, hermanos y hermanas, cuando uno entra a las cosas de Dios y quiere salvar su vida, ese tiempo de gracia es ahora. Es mejor estar incómodo ahora, privarse de ciertos gustos que tiene la vida que al fin y al cabo no llevan a la salvación, sino llevan a la perdición. Hacer unos sacrificios, morir a ciertas cosas, renunciar a ciertas otras cosas. Todo eso está dentro de la agenda del cristiano y lo hemos examinado en el tiempo de Cuaresma. Vivir un poquito más acercado a las cosas de Dios, con más tiempo para las cosas de Dios, con más seguridad y confianza en las cosas de Dios. Y nos va a resultar incómodo, pero hermano, hazlo, porque al fin y al cabo el incómodo de hoy va a ser transformado en una comodidad en el día de mañana, porque lo que estamos esperando es la salvación. Por eso es que Cristo dice, cuando yo sea levantado, todos los ojos me van a ver y sabrán que yo soy. Cuando yo esté levantado, o sea, Cristo tuvo que pasar por ese momento de la incomodidad. Cristo tuvo que pasar por ese momento donde la comodidad para él fue muy corta porque murió a los 33 años. 30 años vivió con su madre y 3 años de vida pública. Y esos 3 años de vida pública hubo bendición, pero hubo persecución. Y hasta todo terminó con la muerte. O sea, bien incómodo para Cristo, pero la incomodidad de Cristo va a ser cómoda, más amplia, porque cumplió con lo que tenía que hacer. Entonces Cristo no se equivoca. Es más, nosotros debemos de pensar en el mismo Viernes Santo con estos dos ladrones que son crucificados, uno a la derecha y a la izquierda de Jesús, donde el buen ladrón lo que pedía es, bueno, ya yo terminé con la tierra. Yo creo en ti, llévame a tu gloria y acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. Él quería ir para arriba, no volver para la tierra, para abajo. Él quería irse con Jesús en el cielo, en el reino de los cielos, en la bendición, pero no quería estar abajo. Sin embargo, el mal ladrón le decía, bueno, si en verdad tú eres el Hijo de Dios, pues desátate de la cruz, descuélgate de la cruz y descuélganos a nosotros, porque yo quiero estar allá abajo otra vez. Aquel no le había sido suficiente la vida que tenía, no tenía ningún tipo de arrepentimiento. Y por eso es que Cristo dice, yo soy de arriba y ustedes son de abajo y no me entienden. Para entender a Cristo y la urgencia que marca Cristo en nuestras vidas, hermanos y hermanas, hay que entender esa situación. De hecho, regresar a la casa del Padre y regresar a las cosas de Dios es saber nuestro origen. Por eso es que el mismo libro del Apocalipsis nos dice, hermanos y hermanas, date cuenta de dónde has caído. Dice el libro del Apocalipsis. Date cuenta de dónde has caído y regresa a tu primer amor. Y a veces nos tenemos que dar cuenta de dónde hemos caído. Adán y Eva se dieron cuenta de dónde habían caído, de una paz y una tranquilidad y un amor de Dios exquisito. Y cayeron en este mundo. Y perdieron el jardín, perdieron el paraíso y la cercanía con Dios. Entonces, si el tiempo de gracia es este, hermanos y hermanas, ten en cuenta
que cuando Cristo venga por segunda vez, no se inaugura un periodo nuevo de misericordia, de arrepentimiento, de perdón, de oración. El tiempo de la misericordia, del perdón, de la salvación, de la obra de Dios por salvarnos es ahora. Es desde que Cristo nació en la vida hasta que venga por segunda vez. Porque cuando Cristo venga por segunda vez, la segunda venida, Cristo no se va a encarnar en María otra vez, ni va a estar 3 años de vida pública en la tierra, predicando y haciendo milagros para que la gente vuelva a convertirse. Eso se acabó. Eso comprenderán que yo soy. La segunda venida es para buscar a los salvos. La segunda venida es para el juicio final. La segunda venida es para dividir el rebaño entre izquierda y derecha, para saber quiénes son los que se salvaron y quiénes son los que se condenaron, quiénes son los que van al cielo y quiénes son los que van al infierno. Eso es lo que tiene como meta y agenda la segunda venida de Cristo. ¿Urge o no urge, hermanos y hermanas, aceptar la oferta de Dios? ¿Urge o no urge no encerrarse y no contestar la oferta del Espíritu Santo y lo que Dios nos está prometiendo? ¿Queremos estar cómodos en esta vida o queremos estar un poco incómodos? Tenemos que cargar una cruz, hermanos y hermanas. Tenemos que renunciar a un montón de cosas. Tenemos que negarnos a un montón de cosas que lamentablemente es una zona de comodidad pequeña y que con el esfuerzo mínimo creemos que vamos a lograr y no vamos a lograr nada. Porque la mayor parte de lo que hacemos en esta vida que le hemos dedicado tiempo se queda aquí, en esta tierra. Nadie se lleva nada de este mundo, sino sus buenas obras y sus malas obras, para que entonces Dios tome juicio y evalúe nuestros frutos o lo que no fueron frutos en esta vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el que se cierra y deja de creer en Cristo, no reconoce la urgencia de la llamada, yo no creo que se condena, ¿verdad? Porque yo no puedo decir eso. Pero está poniendo a un lado la oferta de Dios. ¿Para cuándo? Es la pregunta. ¿Para cuándo? Entonces vamos a reflexionar hoy martes, hermanos y hermanas. ¿Estoy yo con un corazón abierto a la ofrenda que me hace, a la oferta que me hace el Señor? ¿Está mi corazón abierto, mi mente abierta para entenderlo, para aceptarlo? Y aunque no lo entienda, hermanos y hermanas, aunque no entienda lo que Dios me pida, ¿puedo decir sí como María? Hay muchas cosas que aceptamos en la vida, que no sabemos cómo funcionan, pero las usamos. Yo mismo enciendo el switch de la luz en mi casa, en mi cuarto, y yo no sé cómo la luz llega ahí, yo no sé cómo es ese revolú, cómo llega la luz hasta mi casa, pero yo prendo y disfruto de la luz. O sea, hay cosas que yo no sé cómo funcionan, pero las puedo usar y tengo resultados. Querer saber todo lo que encierra la verdad de Dios y conocer la Biblia de arriba a abajo y conocer todos los misterios y responder a todas las preguntas que yo puedo tener acerca de la existencia de Dios y dónde está el cielo y si es verdad que los muertos resucitan y si es verdad que hay santos en el cielo y que hay ángeles y si existen o no existen. Todo esto se nos va la vida, se nos va la salvación. Cuando Dios lo que está pidiendo, hermanos y hermanas, es que va a venir un momento en que cuando lo mires, todo se aclarará. Comprenderán que yo soy. Entonces, hermanos y hermanas, vamos a cerrar con eso este martes. Es algo que nos tiene que tocar en el corazón y responder cada uno de nosotros en su grado particular. ¿Te está haciendo Dios una oferta en esta cuaresma? ¿Me estoy cerrando a la oferta de Dios o me estoy abriendo? ¿Sigo mirando hacia atrás sin saber que corro el riesgo de convertirme en piedra por estar mirando atrás a la Babilonia que se quema, a la Babilonia que no aceptó la conversión, y por estar yo mirando hacia atrás pierdo la salvación? Dejemos aquello que quedó atrás. Hemos renunciado a ello. Ya no queremos saber de ello. Camina hacia el frente, a un camino que es en sí de verdad y vida, que es un camino donde hay bendición. Y no nos encerremos en el pasado, en lo que dejamos atrás. Era conveniente dejarlo atrás. Y hoy nos miramos de cerca a Dios y tenemos que verlo en cercanía de una cruz, sabiendo Cristo
que el momento vendrá en que algunos, teniendo la oportunidad de la salvación, han decidido dejarla a un lado para otro momento, a ver si ese momento regresa. En el nombre de Dios, Dios quiere que lo tengamos siempre, pero ahora es el momento y ahora es la hora. Así que ahí lo dejamos, hermanos y hermanas. Dios te bendiga en tu caminar. Nunca dejes de escuchar la voz de Dios. Hoy Dios hace una pregunta en el día, en la noche, en tu examen de conciencia. Mira a ver si le has respondido a la pregunta de Cristo, para que cuando llegue su momento, su bendición, su gracia y su poder esté sobre nosotros, que hemos también sufrido en el camino y que nos hemos negado a muchas cosas por la salvación. Dios te bendiga y nos vemos mañana.